buenas noches, Dios te bendiga. Qué gusto tenerte nuevamente y poder entrar a tus hogares por medio de las redes sociales. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos da de meditar en su palabra y bueno, pues quiero invitarte a que nuevamente nos introduzcamos a la palabra, ¿verdad? Hoy vamos a hablar en nuestra lección que tenemos el día de hoy acerca de la depravación del hombre. ¿Okay? Hemos estado viendo los primeros capítulos del libro de Romanos, donde Pablo ha expuesto la condición del hombre. Así que hoy queremos hablar acerca de este tema que es tan importante y se llama la depravación del hombre. Para esto quiero pedirte que abras tu Biblia en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pablo en la semana pasada estuvimos hablando estas semanas hemos estado hablando acerca del problema que había con la raza humana, cómo los judíos creían que el mensaje que Pablo traía solamente era para los gentiles y no para ellos. Y Pablo establece que tanto los judíos como los gentiles, todos están bajo el juicio de Dios. Así que hoy, antes de entrar a las buenas nuevas del Evangelio, vamos a concluir con este tema para entrar al mensaje poderoso del Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 9 dice de la siguiente manera: ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El Evangelio de Jesucristo, todos sabemos que significa las buenas nuevas. Pero hasta aquí, en estas semanas que hemos estado consultando la Biblia, lo único que hemos oído son malas nuevas. No hemos oído buenas nuevas. Pero quiero decirte una cosa: así siempre es el Evangelio. El Evangelio siempre debe de iniciar con las malas nuevas antes de dar las buenas nuevas. El problema es ese. El problema que tiene el cristianismo actual es que solamente nos enfocamos en las buenas nuevas, pero hacemos a un lado las malas nuevas que son parte del Evangelio. Es así como Pablo en estos versículos comienza a exponer el mensaje de la redención en Jesucristo en la carta a los Romanos. Pero antes de exponer el mensaje redentor del Salvador Jesucristo, es necesario conocer las malas nuevas. Entonces, ¿qué significa o a qué nos referimos cuando hablamos de las malas nuevas? Bueno, lo que hemos visto hasta el día de hoy significa que el hombre es pecador, que el hombre en su naturaleza es una naturaleza corrupta, que el hombre está condenado a morir eternamente. Esas son las malas nuevas del Evangelio y que son importantes que el ser humano las conozca. La Biblia no permite que nosotros perdamos de vista este concepto, que es sumamente importante. Donde quiera que abramos la Biblia y veamos que la Biblia habla de amor y de gracia, amor y gracia de Dios, siempre se nos especifica que este amor y esta gracia es para aquellos que reconocen que son pecadores. Mucha gente en el día de hoy conoce de memoria el versículo de oro
de Juan 3:16, y todo lo comentamos, todo lo pronunciamos, no lo sabemos de memoria, que dice a la letra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no hay que perder este principio de las malas nuevas. Estas son, para poder entender las malas nuevas, tenemos que también mencionar los versículos posteriores a Juan 3:16, para que podamos entender si es cierto. Juan 3:16 es un verso, le llaman el versículo de oro, es un versículo extraordinario que nos habla del grande amor de Dios. Pero miren lo que dice el versículo 17 de Juan 3. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero mire lo que dice el verso 18: el que en él cree, escuche bien, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y todos nos detenemos en Juan 3:16, pero es necesario hablar de los versos posteriores que nos hablan completo del Evangelio. En esto consisten las malas nuevas, de que el hombre está perdido, de que el hombre está condenado y está arruinado. Y la comprensión correcta del Evangelio de Jesucristo que encontramos en el libro de Romanos comienza con un completo análisis del pecado del hombre y de su culpa. Así es como Pablo empieza la epístola a los romanos. Y es importante mencionar que esta es una de las doctrinas, escúcheme bien, más descuidadas en la predicación en el día de hoy. De hecho, se puede decir que hay un completo olvido en la doctrina del pecado y la culpabilidad del hombre. No se menciona en los púlpitos. Se habla de la bendición, se habla de alcanzar la bendición, se habla de que somos hijos de Dios, pero también se tiene que hablar acerca de la doctrina bíblica del pecado y de la culpabilidad del hombre, y eso es lo que el apóstol Pablo está tratando en el libro de Romanos en sus 2 primeros capítulos. Así que esta doctrina del pecado, esta doctrina de la culpabilidad del hombre es un tema que se toca de una manera muy superficial en el día de hoy. Y esto se debe al descuido que hay en el mensaje del Evangelio. Esto no debe de ser así, porque nunca vamos a poder apreciar el glorioso Evangelio de Jesucristo hasta que comprendamos de qué somos salvados. Hay gente que habla de ser hijo de Dios y que son salvos, pero no saben de qué son salvos. Y es necesario que entendamos de qué somos salvados, para que comprendamos la seriedad del pecado. Hablemos en este capítulo 3, donde Pablo nos da una completa exposición de la naturaleza del pecado en el ser humano. Hablemos acerca de la culpabilidad del hombre. Hasta este momento podemos entender, hasta este momento que hemos estado estudiando los versículos de la epístola a los romanos, podemos entender que todos los hombres, como leímos hace rato, están bajo el poder del pecado. Y ahora Pablo, después de haber dicho eso, lanza una acusación formal al hombre, sea judío o sea gentil. Y este es el cargo formal que la palabra de Dios nos da y nos confronta. Miren lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito: no hay justo
ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y la Biblia sigue narrando la condición del hombre. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencias y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre. Quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. Y Pablo puntualiza en el verso 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este cargo no solamente era para el gentil, era para el judío también. Y esta acusación contra el hombre es manifiesto en todo lugar de las Escrituras. Si nosotros nos ponemos a estudiar la Biblia, vamos a encontrar no solamente en el libro de Romanos, en toda la Biblia encontraremos, en todas las Escrituras, acusaciones como esta. La corrupción del corazón humano, por ejemplo, es el tema de los profetas, el tema de los salmos. Los apóstoles hablaron de esto, y el mensaje central de la enseñanza de Jesucristo fue acerca del corazón humano desviado. Y les pongo unos ejemplos. Mire lo que dice el profeta Jeremías en el 17:9 del profeta Jeremías, para que veamos que esto que está diciendo Pablo no solamente está en Romanos. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Se da cuenta lo que el profeta Jeremías nos habla acerca de cómo es el corazón del ser humano? El corazón del ser humano es perverso, el corazón del ser humano es engañoso. Ahora vamos a los salmos, vamos a ver el clamor de David hablando acerca del pecado. Salmo 51, versículo 5. Y David lo expresa de esta manera, inspirado por el Espíritu Santo. Salmo 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ese es el clamor de los salmos por medio de David, hablando que en maldad he sido formado. ¿Se da cuenta del corazón del ser humano, del estado del ser humano? Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Juan nos dice, en primera de Juan 1:8, mire lo que dice, hablando de este mismo tema. Él dice: si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Así que esta enseñanza bíblica con respecto a la naturaleza del hombre es una doctrina que nosotros tenemos que conocer, y se le llama la depravación total, y habla de la naturaleza del hombre descarriada, la naturaleza del hombre separada de Dios, y es importante que nosotros la conozcamos. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la depravación total, de esta doctrina que es importante que conozcamos. Ahora, cuando hablamos de la depravación total, no significa que en el hombre no haya nada de bondad o moralidad. El hombre puede ser bondadoso y puede tener mucha moral. Hoy en día tú y yo conocemos personas que no tienen una relación con Cristo, y son gente muy decente,
Es gente muy educada, es gente muy amable, simpática, inteligente, pero tienen una naturaleza pecadora, una naturaleza depravada. Aunque sean muy educados, aunque sean muy simpáticos, aunque sean muy decentes, tanto ellos como nosotros tenemos una naturaleza depravada, tenemos una depravación total. Entonces, cuando hablamos de la depravación o la depravación total, encierra dos cosas. Número uno, el pecado ha invadido cada parte de nuestra naturaleza. El pecado en todo el ser humano que nace, ¿ok?, invade toda parte de su naturaleza, su mente, sus ojos, todo, su alma, todo. ¿Ok? La persona es corrupta en totalidad. Eso es lo que nos habla la depravación total. Y número dos, nos habla en esta doctrina que el hombre es totalmente incapaz de salvarse por sí mismo. Está depravado, no hay manera de que el hombre se salve, el hombre es insalvable y no hay manera que el ser humano con sus propios medios pueda alcanzar la salvación. Tanto así que el mismo libro de Romanos en el 3:20, el apóstol Pablo dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él. Nadie. ¿Ok? Así que cuando Pablo comienza su explicación de la doctrina de la justificación por la fe, empieza a ampliar más este concepto, señalando que no existe un medio de salvación para el pecador, excepto por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que antes de que Pablo nos hable de la justificación por la fe y de cómo tú y yo podemos alcanzar la salvación, primero nos habla de la depravación total del ser humano, sea judío o sea gentil. Y si nosotros no enseñamos esta doctrina, el hombre piensa que le está haciendo un favor a Dios. Y hay muchos cristianos que hoy piensan que están en la congregación, que cantan a Dios y que le hacen un favor a Dios, porque no entienden que estábamos depravados, que no había modo de que nosotros fuésemos salvados, que éramos gente insalvable, que merecíamos el infierno eterno, que no había ninguna parte de nuestro ser que pudiera librarse de la depravación y que no había manera en que pudiéramos ser salvados. Por eso hoy, cuando nosotros entendemos la salvación, que entiende la salvación está sumamente agradecida, vive su vida agradecida, porque por su bendita gracia de Dios ahora nosotros que no merecíamos nada tenemos salvación. Y este es el punto que el apóstol Pablo empieza a tratar en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y capítulo 2. Ahora en el capítulo 3 va a empezar a hablar acerca de la doctrina de la justificación por la fe, pero nos pone una base fuerte y firme. O sea que a la conclusión que llegamos en base a la Biblia es que tanto el judío como el gentil sin Cristo está bajo el dominio del pecado. No importa que sea gentil, no importa que sea judío, no importa quién sea, está bajo el dominio del pecado. Por eso es importante que se predique en la iglesia. Pablo afirma que todos somos culpables ante Dios y hace un lado todas las excusas. Con esta enseñanza que hemos venido desarrollando, Pablo hace un lado todas las excusas como yo no le hago mal a nadie. ¿Cuánta gente dice, no, yo no soy mala persona, yo no le hago mal a nadie, soy una buena persona? Yo nací en una iglesia cristiana, yo nací en la iglesia, pero la Biblia nos está mostrando que no importa que no le hagas mal a nadie, no importa que seas una buena persona según tus ojos, y no importa que hayas nacido en una iglesia cristiana, tenemos una depravación total y solamente por medio de la fe en Jesucristo nuestra naturaleza es cambiada. Por eso cuando la Biblia
nos narra que no hay justo ni aun uno, ¿qué significa? Que nadie es inocente. Y aunque podemos decir que Dios nos ama, no hay ni un solo justo delante del Señor. Y solamente a través de Jesucristo, su Hijo, que nos redime y que nos ofrece perdón, es que podemos volvernos a Él en fe. Mientras estamos completamente perdidos. Sí, Dios nos ama, pero no hay ningún justo. No hay niños consentidos de Dios. Todos estamos en una depravación total hasta que llegamos a Cristo. Y entonces, después de haberte explicado esto, quiero darte las buenas nuevas en un minuto. Y quiero decirte a ti que me escuchas, hermano, amigo, quien seas. Las buenas nuevas te dicen que no importa cuán grande sea tu pecado, ni cuán corrupto sea tu corazón, si tú pides perdón a Dios, si tú admites tu culpabilidad y si tú reconoces tu necesidad de Él, escúchame bien, tu culpa será removida e instantáneamente tu naturaleza pecaminosa será restaurada y hecha de nuevo. Por eso es que la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo único que necesitas decir es: Dios, ten misericordia de mi pecador, y Dios te salvará cuando tú hagas eso. Así que este es el mensaje de la depravación total, y solamente es por medio de Jesucristo que podemos alcanzar salvación. Si Dios nos concede, las próximas semanas hablaremos de las buenas nuevas que hemos estado hablando desde el principio. Solamente que ahorita se oyen como malas nuevas, pero es necesario y importante que conozcamos este principio para poder vivir agradecidos por una salvación tan grande. Sin más por el momento, Dios te bendiga y oro a Dios que la palabra caiga a tu corazón. Dios te bendiga.